Les quiero pedir disculpas, hermanos, porque vamos a interrumpir la serie de sermones que el pastor ha estado predicando basados en el Salmo 23, que ha sido fantástico, ¿sí o no, hermanos? Ha sido palabra de Dios precisa, hermosa, y queremos que el pastor termine la serie de sermones. Entonces, como queremos que sea él, pues vamos a poner una pequeña pausa a la serie de sermones del pastor y pues vamos a hacer una nueva serie de sermones. Corta serie de sermones, solo 2 domingos, este y el que sigue. ¿Cómo la ven? ¿Está bien que pongamos esta pausa y regresamos al Salmo 23? Así va a ser, entonces ni modo. La serie de sermones se va a llamar, a partir de este domingo, El sí de Dios, el sí de Dios. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero creo, de verdad me gusta pensar que una de las palabras más bonitas del idioma es la palabra sí. ¿Verdad que sí? Sí, dicen ustedes. De hecho, en todos... Tienen razón ustedes. Voy a poner una pausa a esa introducción. Perdón, hermanos, ando en todos lados, ¿verdad? Mi mente anda volando. Vamos a hacer nuestra declaración de fe antes de que yo continúe. Discúlpenme ustedes. Gracias por la noticia. Disculpen. Vamos a levantar nuestra mano, nuestra Biblia con la mano derecha y vamos a decir nuestra declaración de fe que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos. Amén. Amén. Disculpen ustedes, hermanos, como que eso de andar en el extranjero afecta las capacidades psicomotrices de uno, ¿verdad? Pero se llama El sí de Dios, esta serie de sermones. Y ahora sí, empiezo la introducción. Opino que la palabra sí es una de las palabras más hermosas. De hecho, en todos los idiomas es una palabra corta, fácil de decir. Yes en inglés, sí en español, ya en alemán, y es todas las que me sé. Pero oui en francés, ay, qué políglotas ustedes, hermanos. Y los mexicanos somos, ¿a poco no, hermanos, que somos el país más bonito del mundo? ¿Verdad que sí? Sí, también Cuba es muy bonito, hermanos, no se enojen. Y si hay aquí otras nacionalidades, todos son hermosos. Pero en México tenemos en el español diversas maneras de decir que sí, ¿verdad? Decimos de acuerdo, sale, vale, ok, fantástico, me parece bien. Pero hemos inventado palabras o maneras de decir que sí, que a mí me parecen muy creativas, no sé ustedes. Decimos, por ejemplo, Simón. ¿Les gusta Simón? Simón. Cilantro. ¿Les gusta cilantro? A mí me gusta cilantro. Cada vez que alguien me dice, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Digo cilantro. Decimos simio. He escuchado quien dice simio. Oye, ¿me quieres? Simio. Así me dice mi esposa. Quizá porque tengo cara de chango. Me dice, ¿me quieres, mi amor? Simio, me dice. Hemos dicho cámara. Hay gente que dice cámara para decir que sí. Yo no sé. Las otras entiendo de dónde vienen. Del sí, Simón, simio, cilantro. Pero cámara, ¿de dónde salió eso? ¿Alguien sabe? Yo quiero que me expliquen de dónde salió que decir cámara es decir que sí, que estoy de acuerdo. Oye, que vamos al concierto. Cámara, que vamos. No entiendo, pero no nos conformamos con eso los mexicanos. Nos hemos puesto poéticos. Nos hemos puesto creativos en nuestra idiosincrasia mexicana, la picardía. Y decimos cosas tales como: clarines, montes, pájaros cantantes. ¿Han escuchado ustedes eso, hermanos? ¿Qué es eso? No tengo la menor idea. Clarines, montes, pájaros, obvio microbio, esa me gusta. Bambi es un venado, eso está padre, muy de Disney. Vas que chutas, mi papá dice mucho vas que chutas y cree que es muy joven y muy en onda. ¿En serio? Así de, cuando está con los jóvenes se pone así, se lleva sus tenis Converse y cree que ya por eso se ve joven, ¿no? Y sus pantalones de skinny jeans. Y entonces, dice cosas tales como: órale, chavos, vas que chutas. Y ya cree que por eso está hablando en lenguaje joven, ¿no? Y que todos decimos, es bien cool el pastor. Pero nos hemos puesto todavía más estas dos son mis favoritas. Simona la mona pelona y si montas en camello, agárrate de la joroba, no te vayas a caer. Esa está buena, ¿no? Oye, mi amor, ¿me quieres? Si montas en camello, agárrate de la joroba, no te vayas a caer. Me encanta la idiosincrasia mexicana. Pero, hermanos, la palabra sí es una palabra hermosa. Especialmente hermosa para el novio que le dice a su novia, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué responde la novia? Sí, sí,
Simona la mona pelona. Así me contestó mi esposa. No, mi esposa dijo un sí tierno, elegante, ¿verdad? Estábamos ahí en el Bellinis, una noche de domingo, allá el que da vueltas ese, estábamos ya todos mareados. Yo creo que la llevé ahí justo el truco, ¿eh? Ya mareada como va a decir que no. Especialmente bonita la palabra sí para el novio que le propone matrimonio. Especialmente bonita la palabra sí para la niña tierna que le dice a su padre: papi, ¿me amas? ¿Qué le responde el papá? Sí te amo, hija, qué hermoso. Pero especialmente hermosa la palabra sí es para cualquiera de nosotros, hermanos, que nos decimos unos a otros: vamos por unos tacos. ¿Y qué respondemos? Sí. Hermanos, traigo un antojo de tacos. Lo primero que hice bajando del avión allá de Texas, mi nuevo hogar, no me olvido de mis raíces mexicanas, ¿verdad? Por eso lo primero que hice bajando del avión, ¿saben qué fue? Ustedes saben, ir por unos tacos. Mi favorito son esos tacos que están ahí en la colonia Marte o Militar Marte, no sé cómo se llama, que así se llama la taquería, Tacos Marte, me encantan. De hecho, yo creé un platillo, les estoy pidiendo por favor que le pongan a ese platillo el elí. Es una combinación de 3 quesos, costilla, aguja, bistec y nopal, muy mexicano. Y no lo tenían en la carta, yo lo pedí un día y estoy luchando para que le pongan el elí a ese platillo. Es ese restaurante que mi papá contó el otro día, que lo atienden muy bien. ¿Se acuerdan que una tal Belén, una mesera que es muy atenta con el pastor y sabe que puede comer? Cuando alguien me dice vamos por unos tacos, yo digo sí inmediatamente, porque la palabra sí es muy bonita. Pero hermanos, toda esta introducción un poco absurda que he hecho yo, solamente es para decir lo siguiente: no se compara el sí de la propuesta matrimonial, no se compara el sí de la niña que le dice a su papá: me amas. No se compara el sí ni siquiera el de los tacos, hermanos. No se compara al sí más profundo, importante, contundente, transformador que puede existir: el sí de Dios. El sí de Dios para ti, el sí de Dios para mí, el sí de Dios para su iglesia, el sí de Dios para todos nosotros. Que Dios nos ama, que Dios quiere estar con nosotros, que Dios no nos rechaza, que Dios nos dice un sí. Le molesta cuando le dicen no. Hay gente que tiene cara de no, especialmente en la burocracia mexicana. Tú vas a la ventanilla, no importa qué pidas, ya sabes que la cara es como de un no, ¿verdad? Es como de no se puede, joven, no, está difícil. Nos molesta que nos digan, ¿saben qué, hermanos? En Dios, en su rostro, en sus acciones, en sus manos, tiene un infinito, contundente, poderoso sí para nosotros. Eso es maravilloso. Y de eso vamos a hablar. Y yo creo, hermanos, miren, los quiero emocionar a que escuchen lo siguiente. Y lo voy a hacer de esta manera. Si me preguntaran cuál es el mensaje, el sermón más importante que has predicado en tu vida, yo diría este. Porque vamos a resumir de lo que se trata el cristianismo. Vamos a decir de lo que se trata la fe, de qué se trata ser cristianos. Y hay varias maneras de hacerlo en frases pequeñas. Me gusta, por ejemplo, Dios con nosotros. Creo que Dios con nosotros resume lo que es la fe cristiana. Que Dios vino a estar con nosotros, que Dios está con nosotros en Jesucristo. Otra manera de resumir la fe cristiana, Santiago Benavides, el colombiano, conocen al colombiano Santiago Benavides, él compone canciones y dice que es una de sus maneras favoritas de resumir la fe cristiana es la frase Dios también. Y compuso una canción, ¿la has escuchado esa canción? Dios también fue un inmigrante, Dios también sufrió por dar amor. ¿Sí han escuchado esa? Dios también pasó por el dolor. Dios también. Ya no llego, hermanos. Ando con Dios también lloró. Qué hermosa canción. Y dice Santiago Benavides cuando la canta que él piensa que esa frase, Dios también, resume la fe cristiana. Vamos a hablar en estos 2 domingos de otra manera de resumir la fe cristiana: el sí de Dios. Pienso que esa frase resume lo que creemos. Y está en la Biblia. Dice así, segunda los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios tiene un sí para nosotros y de eso vamos a hablar. Y permíteme decir una cosa más antes de que vayamos a la palabra de Dios. ¿Saben por qué pienso que es importante hacer esto? Decir el sí de Dios, hablar del sí de Dios. Porque creo, y esto es crucial, hermanos, creo que nuestra fe, los cristianos, lo que creemos, lo que predicamos, lo que somos, no se define, escúcheme bien, no se define por las cosas que rechazamos. No se define por aquello a lo que le decimos no. No se define
por las cosas en las que estamos en contra. No, la fe cristiana, el cristianismo no es un anti esto, un anti nada. No, la fe cristiana es un sí, lo que sí creemos. La fe cristiana se define por lo que sí creemos, por lo que sí abrazamos, por lo que sí proclamamos. Y esto es importante decirlo, especialmente en este contexto en el que nos está tocando vivir, en el que hay tanto odio en las calles, tantas cosas en las que uno está en contra de esto. Los cristianos, pienso que todo el mundo, pero hablo a la iglesia de Dios, antes de decir aquello a lo que estamos en contra, antes de decir aquello a lo que rechazamos, antes de decir aquello a lo que le decimos no, tenemos que afirmar y tenemos que proclamar como el centro de nuestro mensaje, como la esencia, como aquello que nos hace ser lo que somos, lo que le decimos sí, a lo que decimos sí, lo que sí creemos, lo que sí aceptamos. Y por supuesto, sí rechazamos cosas, los cristianos rechazamos la violencia, la maldad, la injusticia, pero no más porque sí, no por el hecho de rechazarlo solo en sí mismo, sino por aquello a lo que hemos dicho que sí. Entonces considero crucial, importante, fundamental que primero los cristianos, la iglesia de Dios, reconozca, proclame un sí a Dios y lo que sí creemos y lo que sí proclamamos. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios, porque eso dice en 2 Corintios 1:20, porque en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, háblanos, te lo pedimos en esta tarde. Sé tú el que dirige este servicio, Señor, sé tú el que hable. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Amén. Vamos a basar, hermanos, estas enseñanzas en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Si quieren ustedes buscarlo, si no va a estar en la pantalla, no se preocupen. Pero antes de que lo leamos, hermanos, yo quiero emocionarlos. En serio, en este sermón quiero provocar en ustedes, quiero asombro, emoción, porque lo que vamos a leer es muy importante. Es como un tráiler de película, ¿no? Cuando tú vas al cine y te ponen los trailers, los cortos, y la clásica voz de trailer, ¿no? En este verano la Ciudad de México llega un nuevo virus y los héroes están buscando cómo. Entonces te emociona, un virus, la película va a estar padre, vamos a ver de qué trata. Te emocionan de qué va a tratar. Entonces antes de que lo leamos, permítanme emocionarlos para que entendamos la importancia de lo que estamos a punto de leer. Primero voy a decir, hermanos, que déjenme tomar agüita. Y lo primero que vamos a decir es que la carta a los Efesios es una carta muy poco personal. Es una carta, las otras cartas de Pablo son súper personales. Pablo dice, me saludas a este, me saludas a tal, salúdame a los que están en la casa. Y a veces dice cosas así hasta que suenan como que no te las esperas leer en la Biblia, ¿no? Que le dice Pablo a su remitente, a su destinatario. Le dice, y por favor, cuando vengas, tráeme mi capa que se me olvidó y tráeme mis libros que me hacen mucha falta. Es como que no te esperas leer eso, ¿verdad? Súper personal la carta. Cuando leemos las cartas de Pablo, hermanos, me encanta. Es como si estuviéramos leyendo el inbox, las conversaciones privadas de otra persona. Y algunos son muy chismosos y eso les gusta, ¿eh? Imagínate que tú pudieras, no sé, ¿a ustedes no les interesaría, por ejemplo, meterse al inbox del pastor? Al inbox del pastor, a su buzón de entrada, para los que no me entienden. A su buzón de entrada del pastor. ¿Quién le escribirá al pastor? ¿Qué le responderá el pastor? Así las conversaciones. Eso estamos viendo en las cartas de Pablo. Pero la carta a los Efesios tiene un carácter diferente. No es tan personal. Y algunos piensan que es más bien como un resumen de todo lo que Pablo creía. Y eso es maravilloso porque vamos a ver el corazón del pensamiento de Pablo. La esencia de lo que Pablo creía y de la palabra de Dios. Este pasaje es riquísimo, son 12 versículos, pero en el griego, en el idioma original, es una sola oración. Piensen ustedes, hermano, una sola oración. Es como si el apóstol Pablo estuviera queriendo decir muchas cosas y no se le acaba la oración y no pone punto final porque quiere acabar de decir esta verdad maravillosa. Y entonces, hermanos, para leerlo, para estudiar este pasaje, yo quiero que ahorita que lo leamos de verdad, que cada uno de nosotros lo leamos con el corazón. Entonces les voy a dar 4 pistas para leer este pasaje. Número 1, nos está hablando del plan de Dios. Nos está hablando del plan de Dios. Este pasaje resume cuál es el plan de Dios. Mira, hermano, yo voy a decir algo que a lo mejor a algunos les va a parecer así como que, ay no, ¿cómo crees que está diciendo esa herejía el hermano Elín? Pero
estoy dispuesto a argumentarlo si usted quiere, porque sí creo que hay partes de la Biblia que son más importantes que otras. Estoy convencido de que hay partes de la Biblia que son más partes de otra. Creo que en toda la palabra de Dios uno encuentra verdad y alimento, pero estoy seguro que hay partes que son más fundamentales. Cuando tú lees ahí en Levítico, Deuteronomio, Números, estas genealogías larguísimas. Y Aminadab engendró a Joab, y Joab engendró a Kedorlaomer, y Kedorlaomer engendró a Ahitofel, y Ahitofel engendró a Barak, y Barak engendró a Jotam, y Jotam. Tú dices, bueno, ¿y cuándo acaba esta genealogía de 3 capítulos? El pastor es experto para encontrar enseñanza en esos pasajes. Yo no sé cómo le hace a tener al Espíritu Santo de su lado o algo así, porque encuentra mensaje en esas partes de la Escritura. Pero sí creo que hay partes de la Escritura que son mucho más ricas, mucho más fundamentales para nuestra fe. Esta, hermanos, es fundamental, nos habla del plan de Dios. Imagínate que tú estás en una guerra y eres el general de un ejército, y llega una espía contigo y te dice: tengo aquí el plan del ejército enemigo, del general enemigo. Valiosísimo, sabes ahora y puedes actuar. Nos está revelando esto, el plan de Dios, el plan del dueño de la humanidad. Déjenme poner otro ejemplo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Plutón dejó de ser planeta? ¿Se acuerdan que Plutón era planeta? Y luego nos dijeron que ya siempre no era planeta. Y ya resulta que ahora otra vez ya es planeta. Ese Plutón anda muy acorde al tiempo, ¿no? Con problemas de identidad. Pero déjame preguntarle a usted, hermano, cuando usted se enteró que Plutón ya no era planeta, su vida cambió mucho. Así tú estabas viendo las noticias y dijeron, estás tranquilo, y Plutón se ha considerado que ya no es un planeta por científicos de la NASA. Tú te quedas así como, no, espera, ¿qué? ¿Cómo crees que Plutón ya no es planeta? No puede ser. Entonces te replanteas tu vida, ¿cierto? Te replanteas todo lo que has creído. Te replanteas cómo estás viendo tu vida. Si Plutón no es planeta, ¿quién soy? Si Plutón no es planeta, entonces ¿yo qué soy? ¿Cierto? Y empiezas a buscar en el fondo de tu corazón cómo puedes vivir tu vida respecto al hecho de que Plutón ya no es planeta. ¿Verdad que sí, hermanos? No, por supuesto que no, es un absurdo. Hay verdades en la vida que no transforman, que no cambian, que no te hacen replantearte la vida. Estaba viendo yo el otro día el partido América-Pumas. ¿Vieron el partido? Partidazo, hermanos. América-Pumas el viernes. ¿Sí lo vieron? Muy buen partido, estuvo muy bueno. Empezó ganando Pumas, luego el América alcanza y remonta, y luego los Pumas alcanzan y remontan otra vez. Último minuto, tiempo de compensación, tiro de esquina a favor del América. Ahí va Memo Ochoa con sus rizos hermosos, con sus ojos profundos y su boca de paraíso. Y se sube. Y entonces viene el tiro de esquina, no lo metió, me hubiera encantado que lo metiera Memo Ochoa, pero lo metió Henry Martin, uno de los delanteros. Mi papá y yo celebramos, nos paramos de la mesa, nos abrazamos, lloramos, fue hermoso, la verdad, porque le vamos a la América. Pero ¿qué dice usted, hermano? Mi vida cambió después de ese partido, mi vida cambió. No, por supuesto que no, ¿verdad que no? Hay ciertas cosas en la vida que no te cambian, no te transforman. Yo no sé qué otras cosas, Plutón, si es un planeta o no, si gana o pierde la América, ¿eso te cambia la vida? ¿Te llena de gozo? La verdad que un poquito sí, pero no es la esencia de tu vida, por supuesto que no. Que si la última canción de los 21 Pilots, o yo no sé qué grupos escuchan ahora los jóvenes, ando ya bien en onda, ¿verdad? Yo también ya soy como el pastor que dice cosas. ¿Eso transforma tu vida? No, hay verdades que transforman, hermano. Lo que vamos a leer es esa. Si hay una verdad que te hace replantearte tu vida, que te hace decir, momento, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Momento, ¿quién soy? Momento, esto sí cambia las cosas. Es esto, nos habla del plan de Dios. Nos habla de qué va la vida, de qué va el mundo, de qué trata. Nos está contando la trama del mundo. No es secundario como las otras cosas que dije de Plutón en la América o los 21 Pilots. Es otra cosa. Es el centro, es la esencia del mundo. Y hay 3 cosas que corresponden a este plan. Número 1 tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el centro del plan de Dios. Cristo es el centro. Cristo es el tema de la vida. Cristo es el tema del universo. Si ustedes leen este pasaje, cuéntenlo ahorita que lo leemos. ¿Cuántas veces aparece Jesucristo o referencias a Cristo? De los 12 versículos, en 10 aparece Cristo. Entonces, número 1, pongamos atención a Cristo. Número 2, pongamos atención, lo voy a decir con palabras muy filosóficas. Pongamos atención a las dimensiones cósmicas de la redención en Jesucristo. ¿Qué quiere decir?
Frases como en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Nos está hablando de la dimensión cósmica. ¿Qué quiero decir? Del plan de Dios, de la creación entera, de la historia de la humanidad, desde antes de que existiera el universo y hasta que se acabe el universo. Este es el plan de Dios. En la época del apóstol Pablo, ustedes y yo sabemos, hoy día, no como el apóstol Pablo, que hay galaxias y que el planeta gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. Y que hay otros planetas en el sistema solar y que el Sol es una estrella ahí incluso marginal de la galaxia, la Vía Láctea, y que hay muchísimas galaxias, quizá billones, quizá millones, no sabemos, ni siquiera sabemos. El otro día estaba viendo una foto de las galaxias y era un meme, porque me gusta a mí ver memes me gusta usar mi tiempo de manera productiva, ¿verdad? Entonces estaba viendo memes y vi uno que me dio risa porque era una foto de las galaxias y entonces decía el meme: si Dios no existe, ¿quién tomó esta foto? Jaque mate, ateos. Jaque mate. Muchas de las fotos de la galaxia, incluso de las galaxias, ¿cómo podemos ver? O sea, hay métodos, pero no alcanzamos a ver ni siquiera más allá de nuestra galaxia. Muchas de las imágenes de galaxias son incluso creadas digitalmente, pero sabemos que es infinito el universo, millones de galaxias. En la época del apóstol Pablo, por supuesto que no había ese conocimiento, pero cuando el apóstol Pablo dice en los lugares celestiales, se está refiriendo a eso. El universo, lo que hay más allá de lo que conocemos. Y número 3, pongamos atención, ya dijimos en Cristo, las dimensiones cósmicas y las dimensiones históricas también. Palabras como las siguientes: adopción, herencia, redención, nos remiten a la historia de Israel, al pueblo de Israel que fue redimido, que fue adoptado como hijos de Dios. Entonces, lo que quiere decir esto, hermanos, es que Cristo, escúchame bien esto, Cristo no es el plan emergente de Dios. Como si Dios hubiera creado el mundo. Vamos a crear el mundo, ahí está el mundo, qué bonito me quedó. Ya quedó las galaxias, bien padres, el sistema solar, bien padre, el sol ahí caliente y brillante, el planeta Tierra redondito, en una forma de geoide de revolución, ¿verdad? Los continentes, los animalitos, los seres humanos, los hombres, las mujeres. Y de repente, ¿qué hacen los seres humanos? Fallan, caen, pecan. ¿Y qué dice Dios? No, mi mundo, ya me lo están arruinando, ¿por qué hacen eso? Y se enoja Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Jesucristo, vamos a mandar a Jesucristo a la tierra para que solucione los... No es así, no es así. Nos está diciendo que el plan de Dios en Jesucristo era el plan original desde siempre, desde antes de que existiera mundo. Y en la historia, Jesucristo es el cumplimiento de toda la historia humana, de toda la historia de Israel hasta nuestros días. ¿Ya los emocioné suficiente, hermanos, como para que leamos esto? ¿Sí? Más o menos. Bueno, lo intenté, no digan que no lo intenté. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Efesios 1 del 3 al 14. Con estas cosas en mente, hermanos, que estamos hablando del plan de Dios en Cristo, con dimensiones cósmicas y dimensiones históricas. Entonces leamos con atención la palabra de Dios, que dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, está hablando Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, todos nosotros, todos los demás,
También han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios, la garantía de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando yo leo esto, hermanos, casi que ya no quiero predicar. Ya lo leímos. Es como que lo leo y termino diciendo, wow, es el plan de Dios, que yo creo que se puede resumir en esta frase. Es el sí de Dios. Este es el sí de Dios. ¿Y qué significa el sí de Dios? Permítame decir 5 breves cosas que significa el sí de Dios. Número 1, de veras van a ser breves, porque yo siempre digo breve y termina no siendo breve, ¿verdad? 5 cosas. Número 1, el sí de Dios en su elección. Dice así la palabra de Dios que acabamos de leer: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Aquí la clave es en Cristo. Como ya dije, eso significa que no era un plan emergente, sino que en Cristo Dios decidió desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé cómo pensar eso, hermanos. ¿Usted puede imaginarse antes de que existiera el mundo? ¿Cómo es? ¿Dónde está Dios antes de que existiera el mundo? ¿Qué anda haciendo? No podemos ni siquiera pensar en eso. Un teólogo de la Edad Media que se llamaba Anselmo de Canterbury, es que ya soy gringo, ya me creo ya que este teólogo decía que cualquier cosa que queramos decir de Dios es, en última instancia, imperfecta, porque no podemos ni siquiera entender cómo es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados por tiempo y por espacio. Cuando preguntamos ¿dónde está Dios?, estamos utilizando nuestra manera de ver el mundo, porque nosotros siempre estamos en un lugar. Usted está aquí, no está allá, y usted no puede estar en 2 lugares a la vez. Bueno, Dios sí. ¿Cómo es eso? No sé. Ese es el punto, que no podemos ni imaginarlo. Bueno, ¿cómo es Dios antes de que creara el mundo, el universo? Dicen los científicos que el universo es la suma de toda la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Y antes de que existiera todo eso, ¿qué había? No tenemos idea. Pero lo que sí podemos saber es que ahí fue que Dios decidió amarnos. Ahí fue que Dios decidió darnos su contundente sí. Desde ahí Dios escogió, eligió. Esta es la elección de Dios. Dios no tenía que. Dios decidió, quiso, eligió amarnos y darnos un sí contundente. Hermanos, ante esa verdad no podemos más que decir sí a Dios. Dale tu sí al que te amó en Cristo antes de hacer el mundo. Número 2, el sí de Dios en la creación. Dice así la palabra de Dios: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios decidió de antemano. Así dice varias veces este pasaje. Eso significa, hermanos, voy a ser concreto, breve y al punto. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la creación entera es la intención de Dios de relacionarse con nosotros. Déjame ponerlo de esta manera. Dios escribió una obra de teatro. Dios tuvo una idea, como una historia, una obra de teatro, por decir una cosa. Y Dios hacía falta, no porque Dios necesite nada, sino porque quería poner esta obra de teatro, montar esta obra de teatro, ¿cierto? Entonces hacía falta un escenario. ¿De qué trata esta obra de teatro? De Dios amando a la humanidad, de Dios relacionándose con la humanidad. ¿Y saben qué es la creación? La creación es ese escenario. La creación es el escenario donde Dios monta esta obra maravillosa que es Él amándonos. Déjenme lo digo de esta otra manera. Vi un meme, lo traí esa tarde, andaba yo viendo muchos memes. Me gusta ver memes. Entonces, este era un meme de un ateo que se quería burlar del cristianismo, de los creyentes en general en Dios. Él se quería burlar, él quería cuestionar la validez de nuestra creencia en Dios. Pero a mí me parece que le salió todo lo contrario. Me parece que dijo algo maravilloso y hermoso, a lo que yo digo amén, sí es cierto. Este meme tenía una foto de galaxias otra vez. A mí me gustan mucho las galaxias, hermanos, por eso compuse esa canción, Como polvo en la galaxia. A mi padre le gustan los animalitos y andar viendo el National Geographic. A mi esposa le gusta ver el mar, le gustan los paisajes. A mi madre, ¿qué le gustará a mi madre? Mafalda le gusta a mi madre. Y una foto de las galaxias. Y este ateo puso esta leyenda en esa foto de las galaxias. Puso esto. Y según él se quería burlar
y dijo: ¿en serio? ¿Tú crees que Dios creó millones de galaxias, billones de estrellas, trillones de planetas hace 14,000 billones de años solamente para tener una relación contigo aquí en México en el año 2020? ¿Neta crees que eso es verdad? ¿Sabe qué respondo yo? Sí, 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 sí es cierto. Dios creó el mundo, Dios creó el universo para nosotros, para relacionarse con nosotros. Entre paréntesis, no estoy diciendo que la humanidad es el centro del universo, ni estoy exaltando a la humanidad. Entiéndanme solo lo que estoy diciendo: que Dios decidió amarnos desde antes de que existiera el mundo. ¿Eso qué significa? Que cuando creó el mundo lo hizo justamente para eso, para amarnos. Me encanta eso, hermanos. Y justo por eso pienso que la ciencia y la Biblia no tienen por qué estar en conflicto. Hay gente que piensa que la ciencia y la Biblia están en conflicto. Cuando leemos ahí el Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego estudiamos la ciencia y dice cosas y pensamos que se encuentran y están en conflicto. Y hay gente que dice: no, o crees esto o crees lo otro. Yo le digo: ¿qué, hermano? Deshágase de esa dicotomía, de esa pregunta. No existe, no es cierto. No tienes que escoger entre uno y lo otro. No están en conflicto. Te explico por qué. Y esto sería tema de toda una serie de sermones, pero no lo voy a hacer. Te lo voy a explicar de esta manera sencilla y rápida. Primero te pregunto: ¿es lo mismo una casa que un hogar? ¿Una casa, el edificio, que un hogar, una familia? ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Una casa, el edificio, pues es las paredes, la tubería, las puertas, el techo. La familia, el hogar, es las relaciones, los personajes, el amor que hay entre ellos, o a veces no tanto amor, pero no es lo mismo no es lo mismo hogar que casa. Cuando la ciencia nos habla del universo, está viendo la casa. Cuando la ciencia estudia el mundo, nos está explicando cómo es la casa. Que no son perfectos para hacerlo, pero hacen el esfuerzo. Y todos nosotros nos beneficiamos de eso. Todos los que tienen un celular nos beneficiamos de la ciencia que ha habido entre los seres humanos y que ha avanzado y sirve para hacer cosas en la vida. Y nos dicen de qué tamaño es la casa, que mide tanto, las paredes miden tanto, los techos son tanto. Nos habla de las varillas, de los ladrillos, de las tuberías, de las ventanas. Pero cuando la Biblia nos habla del mundo, y esto, a lo mejor hay quien no esté de acuerdo conmigo y estoy bien y estoy dispuesto a discutirlo, pero yo estoy convencido que cuando la Biblia nos habla del mundo, no está interesado en la casa. No está interesado en cómo es la casa materialmente. La Biblia nos habla del mundo, y cuando nos habla del mundo nos está hablando del hogar. ¿Sí me explico la metáfora? Nos está hablando de la historia de esa casa, de los personajes, Dios y la humanidad, de las relaciones, Dios amando a la humanidad, de los problemas, la humanidad ha caído y debe dar una respuesta a Dios, y del más maravilloso evento de esta historia, de este hogar, Jesucristo muriendo por nosotros. La Biblia nos habla de eso. Por eso creo que la ciencia y la Biblia no tienen por qué estar en conflicto, porque hablan de cosas diferentes o hablan de lo mismo con perspectivas diferentes. Entonces, hermanos, lo que quiero decir en última instancia es que la creación misma, el hecho de que existe algo y no por el contrario nada, que si usted lo piensa, sería más lógico que no hubiera nada, ¿no? Si no hay Dios, pues ¿por qué va a haber algo? O sea, como que ¿de dónde o qué? Pero si hay algo, y claramente hay algo, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Sabes de dónde? Del sí de Dios, del amor de Dios para nosotros, de que Dios dijo: los amo, quiero tener una relación con estos que ni existen. Él los va a crear, Él va a elegir crearnos y va a elegir amarnos. Y el mundo entero es Dios gritándonos: sí, sí, te amo, sí quiero estar contigo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero eso es maravilloso. Y nos desafía a decir algo, a responder. Y el desafío es este: dale tu sí al que creó el universo para relacionarse contigo. Número 3. El sí de Dios en la adopción. Sigue diciendo el texto que estamos leyendo: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Otras traducciones dicen nos predestinó en Jesucristo. Y yo quiero que les invito a que no piensen en la doctrina de la predestinación tal cual la corriente calvinista. No me interesa ahorita hablar ni a favor ni en contra. Simplemente quiero decir que no está hablando de eso. De lo que está hablando es de la decisión de Dios desde antes de que existiera el mundo, de amarnos, de crearnos, de elegirnos, de adoptarnos. Me encanta esa doctrina cristiana, esa imagen cristiana de la adopción, que Dios nos adoptó, que estábamos perdidos, que éramos huérfanos, y déjenme decirlo así, que ni siquiera existíamos, y Dios nos llamó de la nada a la existencia. ¿Ha pensado usted en eso, hermanos? ¿Ha pensado usted cómo sería el mundo si uno no existiera? Yo siento que el mundo sería muy triste si yo no existiera, la verdad. Siento que yo soy muy importante para mi vida. Como dice aquel, sin mí me muero. Yo sin mí siento que no soy nada. Suena ridículo, y es que es difícil pensar en eso, ¿cierto? O sea, ¿cómo es el mundo? O sea, ¿por qué existo? Porque yo podría no existir. Es más, hace 100 años yo no existía, hermanos. Y de repente sí existo. ¿Cómo por qué o de dónde? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Hay aquí alguien mayor de 80 años? Levanten la mano a los que tienen más de 80 años. ¿No tenemos? Aquí tenemos una preciosa hermana. Y la verdad, como ya les dije, mis lentes no me alcanzan para ver más allá de aquí. ¿Alguien tiene más de 90? ¿No? Usted tiene más de 90. ¿Y usted qué viene siendo de los Mondragón? ¿Nada? Vecinos. Bienvenida. Bueno, hermanos, ¿hace 100 alguien tiene más de 100? ¿No? ¿Por qué se ríe? Puede ser, hermanos. Bueno, hace 100 años nadie de los que estamos aquí existía. Nadie. No estábamos. Y hace 200 años ni en mente nos tenía nadie. Y de repente, de la nada, ya existimos. Y además, nadie nos preguntó. ¿A usted le preguntaron si quería existir? Estabas ahí no sé dónde y te dijeron, oye, mira, estamos aquí tratando de ver quién va a existir en este año. Entonces, pues, requerimos voluntarios. ¿Tú qué dices? A ver, cuéntame la oferta. Pues mira, tenemos ahí una posibilidad, se abrió una oferta de trabajo ahí en México. Queremos ver si quieres nacer con la familia. Se ve bueno, se ven bien, sí, decido existir. No, nadie te preguntó si quieres existir. Ahora que anda tan de moda esto de mis derechos, ¿verdad? Todo el mundo anda exigiendo derechos, nadie proclama sus responsabilidades, pero todo el mundo mis derechos. Yo tengo el derecho a esto, al otro, a elegir. No funciona así la vida, perdón que te lo diga, pero no funciona así. Ni siquiera te preguntaron si querías elegir, si querías existir. No te preguntaron si querías nacer. No te preguntaron si querías ser hombre o mujer. No te preguntaron si querías ser alto o chaparro. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho lo que sea menos calvo, por favor. Y miren, mi esposa está haciendo todo lo posible. Me compró tratamientos. Es bien linda mi esposa. Pero no es cierto, no tiene nada de malo ser calvo. Ya lo asumí. Digo, pues es lo que Dios quiere que yo sea. Amén, Señor, por la calvicie que has derramado sobre tu siervo. Pero no nos preguntaron. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, yo quiero tener el talento de Lionel Messi o más. Pero no me preguntaron y tengo 2 pies izquierdos. Que me gusta mucho el fútbol, no soy el mejor, la verdad, ya lo descubrí. Hubo una época en la que según yo era bien bueno, pero ya asumí que no es cierto. No te preguntan. Y no solo eso, hermano, ni tu propia existencia ni siquiera depende de ti. O sea, tú continúas existiendo, continúas viviendo y ni siquiera haces nada para eso. ¿O a poco tú estás esforzándote mucho, así como, espérame, no me interrumpas, que me estoy esforzando para existir y si me interrumpes, en una de esas ya dejo de existir? No hay nada que hagamos para continuar. Es como, de hecho, los filósofos, los pensadores, cuando encuentran esta pregunta, esta sensación, hablan de la sensación de trascendencia, la sensación de dependencia absoluta, la sensación de infinito, de que ¿por qué? Y lo que nos dice este pasaje, ¿sabes qué es, hermano? Que tu propia existencia, el solo hecho de que existes, y yo tengo fe que existes, yo creo que todos los que están aquí existen en serio, y ese hecho es Dios diciéndote sí, Dios diciéndole sí a tu existencia, Dios diciéndole sí a tu vida, que Dios sí quiere que existas, que Dios sí quiere que vivas, y que Dios sí quiere amarte, y que Dios sí quiere tener una relación contigo, y que Dios sí quiere ser tu padre, adoptarte como su hijo. Si eso no nos mueve,
si eso no hace replantearnos nuestra vida, nada lo va a hacer, hermanos, porque esta es la verdad más fundamental de la historia, de la vida, de la humanidad, del universo. Que Dios te creó para amarte, para relacionarse contigo. Que Dios te llamó de la nada, de la no existencia a la existencia. Y que Dios sostiene tu vida solo por el hecho de que te ama. Y quiere que seas su hijo. Eso exige una respuesta. Por eso el desafío es: dile sí, dale tu sí al que decidió adoptarte como su hijo. Número 4, el sí de Dios en la redención. Sigue diciendo la palabra de Dios: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Este es el clímax de esta historia que estamos contando acá, hermanos. Porque miren, todo lo que hemos dicho sonaría a que Dios nos ve y dice: ay, qué bonitos, perfectos, totalmente, sin mancha, me encanta todo lo que hacen, y que Dios le agrada todo lo que hacemos. Y no es así. El sí de Dios incluye también un no. El sí de Dios, que nos ama, también incluye un no. Dios también le dice no a nuestro pecado. Dios le dice no a nuestra maldad. Y entonces estamos en el no de Dios, en el no perdón, en el no vida nueva, en el no redención. Pero, y aquí quiero ser muy claro, el no de Dios jamás, nunca es definitivo. El no de Dios jamás es la última palabra. Dios comienza el mundo, antes del mundo, con un sí para la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios es un sí para la humanidad. Y al final, ay Dios mío, y al final será, ya estoy aquí, imaginen que se me caiga eso, hermanos. Y al final de la historia será un sí para la humanidad. Pero también hay un no para la humanidad. No al pecado, no a nuestra maldad. Sin embargo, hermanos, ese no nunca es definitivo. ¿Y saben por qué estoy seguro que ese no nunca es definitivo? Por Jesucristo. Porque en Jesucristo Dios nos demostró que su intención para los seres humanos es un sí. Es un sí, incluso cuando hay nos. No sé si estoy siendo muy rebuscado, pero déjenme decirlo de esta manera. Jesucristo se interpuso entre el no de Dios y nosotros para recibir todo el no de Dios y para darnos la posibilidad de recibir el sí de Dios. Entonces, lo que quiero decir es que la última palabra de Dios nunca es un sí, nunca es un no para nadie, siempre es un sí para todos. Dios siempre nos acepta, aun cuando en el camino Dios rechaza nuestro pecado y rechaza nuestra maldad. Él mismo toma la iniciativa para no tener que decirnos no. Y Él mismo toma todos los nos de Dios y los sufre, los absorbe, para que usted y yo y para que la humanidad entera podamos disfrutar del sí de Dios, el sí último. Y esto nos puede surgir muchas preguntas y no voy a responderlas todas, pero voy a decir esto, hermanos. Dios nunca le da un sí definitivo a la humanidad, a ningún ser humano. Sin embargo, sí hay seres humanos que le dan un no definitivo a Dios. El otro día van a pensar ustedes que me la paso en internet, pero estaba leyendo y me encontré otro ateo. O más bien, no sé si ateo, pero alguien como que no, dice que Dios le cae mal, así. Es que Dios me cae mal. ¿Por qué Dios te cae mal? Porque no respeta. ¿Cómo que Dios no respeta? ¿De qué estás hablando? Sí, Dios no respeta. ¿Cómo que no respeta? Sí, porque, a ver, Él me dice que me ama, ¿no? Sí. Y Él dice que quiere que yo crea en Él, ¿no? Sí, que quiere tener una relación conmigo, sí. Y entonces, ¿por qué no respeta mi derecho si yo decido que no? Yo tengo derecho a decirle que no a Dios. ¿Estoy obligado a decirle que sí? ¿Estoy obligado a aceptar a Dios? ¿Por qué no puedo decirle que no? Y se enojaba esta persona y decía, porque ahora resulta que si le digo a Dios no, me manda al infierno. Eso es no respetar. ¿Qué clase de Dios es ese? Se enoja porque le dicen que no y me manda al infierno, me castiga. Déjenme decir, hermanos, que esa manera de pensar no es la forma en la que la Biblia habla de cómo funciona el amor de Dios y la salvación de Dios. No es así. De hecho, yo creo que Dios sí respeta totalmente tu decisión y no te castiga ni te manda al infierno. Simplemente deja que vivas tu decisión. Si tú le dices no a Dios, Dios no se va a enojar y te va a decir, ándale al infierno por decirme que no. No. Si tú le dices que no a Dios, Dios, ¿sabes qué te va a decir? Sí, adelante. ¿No quieres estar conmigo? Vive sin mí.
Por eso es tan trágico que haya personas que le dicen no definitivamente a Dios, porque Dios nunca da un no. Dios es siempre sí, aún para los que le dicen que no. Estaba viendo debates de ateos, un ateo contra un cristiano en un debate, y el cristiano le decía al ateo: bueno, ¿qué necesitas para creer en Dios? ¿Qué necesitas? ¿Que te compruebe científica, históricamente toda la Biblia? Dice el ateo: no, ni así. Que venga Dios, se te parezca aquí una luz y te hable. Dice el ateo: no, tampoco así voy a creer en Dios. Entonces, ¿qué necesitas para creer en Dios? ¿Saben qué decía el ateo? Nunca. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que pueda pasar que me va a hacer creer en Dios. Yo no quiero creer en Dios, le digo que no a Dios. Y eso es trágico, porque Dios siempre da un sí, aún para ese que definitivamente quiere dar su no a Dios. Déjenme decirlo por última vez de esta manera, en las palabras de C.S. Lewis. C.S. Lewis es un teólogo literato, que escribió un libro acerca de este problema, El Gran Divorcio se llama, y él decía esto. Es todo un libro, no voy a contarlo todo, pero decía esto, metafóricamente: las puertas del infierno están cerradas por dentro. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. ¿Qué significa eso? Que este concepto del infierno, que tampoco entiendo muy bien ni cómo va a ser ni qué onda, pero lo que sí podemos saber, dice C.S. Lewis, es que los que están ahí, o los que viven ese estado, si sea lugar, si sea estado, lo que sea, los que están ahí y los que viven ese estado, es porque decidieron estar ahí. Le dieron un no a Dios. La eternidad del cielo es eso, estar con Dios. Y si alguien no quiere estar con Dios, que no esté con Dios. Pero eso no significa que Dios lo rechaza, no significa que Dios le da gusto, porque hay quien piensa que es así, ¿verdad? Que alguien rechaza a Dios y entonces Dios se enoja, lo manda al infierno: ándele, tortúrenlo eternamente, tortúrenlo, no es para nada así, al contrario, esa idea es trágica porque no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere un sí para toda la humanidad, pero tristemente hay gente que le dice no a Dios. Eso es trágico, es simplemente trágico. Sobre todo por lo que Dios hizo por nosotros. Desde antes del mundo, creó el mundo, murió por nosotros, derramando su sangre. Por eso, hermanos, dale tu sí al que compró tu vida con su sangre. Y por último, número 5, el sí de Dios en su victoria. Y el plan es el siguiente, dice la palabra de Dios: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Finalmente, hermanos, el sí de Dios. Y este es el final de la historia. Spoiler alert. La otra vez se enojaron conmigo porque conté spoilers de la película Star Wars. ¿Ya me perdonaron, hermanos? Sí, ya. O todavía el rencor ahí sigue. Sí, más o menos. Voy a contar un spoiler, no de ninguna película, sino de la historia de la humanidad. El final de la historia de la humanidad es Dios ganando. En palabras coloquiales, Dios saliéndose con la suya. Dios tiene la última palabra de la historia. El sí de Dios va a triunfar sobre cualquier no. La pregunta es: ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Le decimos sí a Dios o le decimos no a Dios? La fidelidad de Dios es perfecta, eterna, nunca falla. Eso es lo que estamos leyendo en el sí de Dios, que las promesas de Dios en Cristo Jesús son siempre sí y amén. O sea, como diciendo, se cumplen porque se cumplen sí o sí, porque Dios es fiel y tiene la victoria asegurada. El desafío es este, hermanos: dale tu sí al que tiene la victoria asegurada. Permítanme terminar desafiándonos. Y yo, hermanos, he tratado de despertar en ustedes, en todos nosotros, una sensación de asombro. No sé si lo logré, tal vez no. Pero me encantaría que no tomemos esto a la ligera, porque no es nada ligero. Es la verdad de la historia de la humanidad. Es de lo que se trata la vida. Decía Mafalda: para en el mundo, me quiero bajar. A veces nos sentimos así. ¿De qué trata la vida? ¿De qué es esto? ¿Por qué existo? ¿De a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Y hay gente que encuentra sentido en una y otra cosa. Pero déjame decirte, la historia de la humanidad tu vida se trata de Dios buscándote,
Dios tomando la iniciativa, Dios buscándote. Y no solo buscándote ahorita, sino el solo hecho de que existes es Dios buscándote. Cada segundo de tu existencia es Dios diciéndote sí. Déjenme decirlo de otra manera. Dios no te necesita. ¿Les parece feo eso, hermanos? Dios no te necesita. Mi maestro del seminario cuenta que él predicó esto, Dios no te necesita, y al final de la predicación se le acercó una jovencita y le decía: pastor, no me gustó lo que dijo. ¿Qué cosa que dije? Lo de que Dios no te necesita. Yo creo que Dios sí nos necesita. Y me encanta la respuesta de mi maestro. Dios no te necesita. Y el hecho de que Dios no te necesita es la razón por la que puede amarte perfectamente. Porque cuando tú amas algo que necesitas, en realidad no es un amor perfecto, porque lo necesitas. Hay un poco ahí de amor, puede que sí, pero también de conveniencia, de interés, y recibes algo. El hecho de que Dios no nos necesita es prueba de que nos ama perfectamente, de que podríamos no existir. Piensen, hermanos, en todas las variables que tuvo que haber para que tú existieras. Imagínate, tus papás no se conocen y ya no existes. O tus papás deciden no tener hijos y ya no existen. O tu tatarabuelo, tu tatarabuelo, ahí en España, porque aquí todos tenemos sangre europea, hermanos. ¿Ya les había dicho eso? Sí. Y entonces tu tatarabuelo dice: yo me quedo en España, no quiero venir a las Américas. Y ya no existes. Quiere decir que tú ni siquiera eres necesario en el mundo. Podrías no existir. Y sin embargo, Dios te llamó a la existencia para amarte. Es Dios dando el primer paso. Es Dios diciéndonos: me acerco a ti. Es Dios diciéndonos: me quiero relacionar contigo. Y así es en la historia de la Biblia. Dios se acercó a Adán en el huerto del Edén y les dio libertad. Dios fue el que se acercó a Noé y le dijo: voy a empezar contigo de nuevo. Dios fue el que se acercó a Abraham, voy a hacer una nación de ti. Dios fue el que se acercó a Moisés. Dios es en Jesucristo el que viene con nosotros. Nosotros no podemos llegar como aquellos que querían llegar a Dios en la Torre de Babel. Dios dice: no puedes. Yo soy el que me acerco, dice Dios. Me acerco a ti para estar contigo, para amarte. Dios es el que da la iniciativa, el primer paso. Porque ¿sabes qué? En cada uno de esos ejemplos, inmediatamente después de que Dios se acerca a los seres humanos y pacta con ellos, ¿saben qué pasa inmediatamente después? Los hombres rompen el pacto, los hombres y mujeres rompen el pacto, la humanidad. Adán se acerca a Dios y ¿qué les dice? Pueden tomar de cualquier árbol menos de ese. ¿Qué es lo primero que hacen los seres humanos? Ahí van y toman de ese árbol. Y luego Noé, Dios lo rescata del diluvio y le dice: voy a empezar contigo de nuevo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Se emborracha y yo no sé qué cosa ahí de inmoralidad sexual, no entiendo qué pasa, pero el chiste es que peca y rompe el pacto con Dios. Y después Dios llama a Abraham y le dice: voy a hacer una nación y un pueblo en el cual van a ser benditas todas las naciones. ¿Y qué hace Abraham? No confía en Dios, miente 2 veces sobre su esposa y tiene relaciones con una mujer con la que no debería, rompiendo el pacto de Dios. Y después Dios llama al pueblo y a Moisés. Y Moisés se quiere llevar la gloria de Dios. Y el pueblo ni siquiera se esperan a que termine Dios de pactar con ellos. Que en el mismo momento, durante Dios está pactando con ellos, ¿qué está haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que no podemos traer nada delante de Dios. Lo mejor de la historia de Israel, David, Moisés, Abraham, no tiene nada que ofrecer a Dios. Lo mejor de nuestra historia de la humanidad no tiene nada que ofrecer a Dios. ¿Qué sería lo mejor de la historia de la humanidad, hermanos? Pensemos en los grandes filósofos, Sócrates, Platón. Pensemos en los grandes músicos, Mozart, Beethoven, Bach. Pensemos en los grandes, en los más rápidos de la historia, Usain Bolt. Pensemos en científicos, ¿verdad? Newton, Einstein. Pensemos en futbolistas. Ahí tienes a Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo no? El mejor futbolista que ha dado este país. Y lo mejor, bueno, si quiere usted, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, no me importa, LeBron James. Juntamos a lo mejor de la historia de la humanidad y lo ponemos delante de Dios y decimos: Dios, mira qué buenos somos, mira qué grandes somos. Mira, no, ni lo mejor de la historia de la humanidad se compara a la majestuosa gracia de Dios, que en Jesucristo nos dice: sí, me quiero relacionar contigo, aun cuando no hacía falta. Y déjenme terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Y quiero escuchar a algunos de ustedes. Mira, hermano,
hay gente que se acuerda de la fecha en que Dios lo salvó, de la fecha en que fue salvo. ¿Alguien aquí se acuerda la fecha, el día exacto en que fue salvo? ¿Qué día, hermano? 10 de septiembre del 2010. Ya van a ser 10 años, hermano. Glorioso día. ¿Alguien más? Sí, hermana. 25 de septiembre de 2010. Son parientes de año. Sí, hermano. 31 de diciembre del 2012. ¿Hay alguien aquí antes del 2000? ¿Alguien aquí antes del 2000? Sí, hermana. Del 90. 31 de octubre del 90. Glorioso día. ¿Alguien más? Sí, hermano. 27 de julio del... Ya llovió desde entonces. Última. 1978. Bonitas fechas, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y qué dice uno? ¿Por qué están ahí diciendo fechas a lo loco? No, no es a lo loco. Son historias de personas que han sido salvas por el Señor Jesucristo. Pero me permiten decirles algo. Está bien todo lo que ustedes dijeron. Está perfecto. Pero vamos a verlo el otro lado de la moneda. Porque ¿sabes qué? Podríamos responder esa pregunta con una fecha específica. 5 de octubre del 94. 5 de lo que sea. Pero también podríamos decir esto. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Sabes qué podríamos decir también? El año 33 después de Cristo, cuando Jesucristo estaba con sus manos extendidas, su costado abierto, sangrando, derramando su sangre por ti y por mí, porque eso es lo que nos permite recibir el sí de Dios, la muerte de Jesucristo. Eso es Dios diciéndonos sí de la manera más contundente, más rotunda, más fundamental, más arrolladora que podríamos imaginar. Dios diciéndonos sí, amándonos, decidiendo traernos de la existencia, simplemente porque nos ama, porque se le dio la gana. No hacía falta, no era necesario, simplemente quiso amarnos. Si eso no te hace vivir la vida de una manera en particular, hermanos, nada lo va a hacer. Porque los que le dicen sí al sí de Dios son gente particular, son gente que ama, son gente que confía, son gente que respeta, son gente de paz, son gente de amor. Y yo quiero que seamos eso, hermanos, que sepamos a qué le decimos sí y que vivamos conforme a ello. ¿Les parece si oramos y le respondemos a Dios? Bendito Jesús, bendito Señor Dios, te agradecemos porque eres bueno, Señor, porque en Jesucristo nos has dado un sí rotundo, contundente. No merecemos nada, Señor, ni siquiera venir a la existencia. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia, no tenemos idea por qué, simplemente porque quisiste, nos trajiste a la existencia, nos amaste, te interpusiste entre nuestro pecado y tú, Señor, para destruir, para aniquilar, para desintegrar cualquier no y poder darnos un sí definitivo, Señor. No nos permitas, Dios, no nos permitas caer en la trágica decisión de decirte que no. Te queremos decir sí, Señor, sí creemos en ti. Sí eres nuestro Dios, sí queremos estar contigo. Yo les invito, mis amados hermanos, que así, orando, con los ojos cerrados, rostro inclinado, le digamos a Dios: Señor, te digo sí a todo lo que tú eres, digo sí a tu amor, digo sí al pacto que quieres hacer conmigo, digo sí a Jesucristo, digo sí, Señor, a conocerte. Todo lo demás es secundario, Señor. Si alguien le quiere decir eso a Dios, en este momento levante su mano y dígaselo al Señor. ¿Alguien le quiere decir eso a Dios? Levanta tu mano. Dios los bendiga a los que están levantando su mano. Dios los bendiga a los que están levantando su mano. ¿Alguien más le quiere decir eso a Dios? Levanta tu mano en esta tarde. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Pueden bajar su mano. Mira, Señor, aquí está tu pueblo. Te decimos sí, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te amamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.